El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 5 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, cerrando la semana. Simplemente algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. El equipo del gobierno interino ha reaccionado a la decisión del retiro de credenciales de la embajadora que fue designada en Panamá. Julio Borges envió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá y allí, entre otras cosas, hablan justamente de esta devolución. Comento algún mensaje, lo ampliaremos durante el programa. Respetamos la decisión soberana de su gobierno y confiamos en que seguirán respaldando a los venezolanos que atraviesan una grave crisis humanitaria y la recuperación de la democracia. Así más o menos va el texto presentado a el Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá. Además, el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal informó que entregó un segundo informe sobre Venezuela a la Corte Penal Internacional. Vamos a comentarlo como es natural durante la tarde de hoy porque son varias las inquietudes. A ver si se refirió a los temas más espinosos, más graves, denunciados, por ejemplo, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Seguramente no. Además, reacción de España a las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia. Él habla de presos políticos en ese país. Saben ustedes que Europa ha reaccionado, ha rechazado la detención y la condena contra Alexei Navalny, un líder opositor en ese país. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, el canciller ruso ha dicho, por ejemplo, de España, que allí también, o al menos allí, según él, hay presos políticos. Esto ha generado una reacción. De eso y más hablaremos durante el programa. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de una de las informaciones de la semana que tiene que ver con un tema especialmente sensible en nuestro país. La FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues publicó un reporte sobre el precio de los alimentos en los últimos años y, entre otras cosas, ha advertido que su valor es el más alto desde 2014, con el impacto que esto tiene para países, insistimos, como Venezuela. De esto vamos a hablar con nuestro invitado Rodrigo Agudo. Él es especialista en planificación, además en gerencia agroalimentaria. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto y placer poder conversar contigo y tu radio audiencias. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca de este informe de Naciones Unidas que evidencia una realidad que golpea especialmente al bolsillo de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que ese informe tiene un doble valor. El primero es que no podemos olvidar que la misma FAO le dio a Venezuela en el año 2013 un premio por cumplir con los objetivos del milenio en términos de la reducción del hambre, etcétera, que ciertamente ese premio se dio en base a la data o la información que se tenía para finales de la década. Y el segundo valor es que ya no son las organizaciones nacionales, ni la ONG, ni la oposición, como quieren señalarse, que pudieran estar señalando cuál es la crisis profunda que estamos viviendo. Es el principal organismo internacional a nivel mundial que hace la valoración sobre lo que es la situación agroalimentaria de los países en el mundo. Señala una realidad que todos nosotros hemos vivido, que en los últimos 6 años Venezuela viene sufriendo en forma progresiva y además incremental la peor crisis que en su época republicana, yo me atrevería sin miedo a estar exagerando, que
la historia de Venezuela no presenta una crisis como la que vivimos, con la que pudo haber vivido la sociedad venezolana en 1814, cuando hubo en Caracas y la mayoría de la población de la ciudad tuvo que hacer la migración oriental. La peor crisis social que estamos viviendo en la época republicana son estos 6 años que en forma progresiva ha venido destruyendo la sociedad. Y termino diciendo con algo que es importante, que lo dice ¿por qué lo dice la FAO? Y por eso el señalamiento que habla del deterioro continuo a partir del año 2014. Por lo tanto, esa manipulación de la opinión que tiene el gobierno de tratar de justificar de que la crisis que vive hoy Venezuela se debe a sanciones que fundamentalmente son sanciones de tipo personal a los que han violado los derechos humanos y en cierta manera dirigen este proceso de reversión, de deterioro, de humillación que está viviendo la población venezolana. Bueno, no es, lo dice la FAO, ya no lo decimos nosotros los venezolanos. La crisis se inició en el 2014 y llevamos ya 6 años, 7 años en forma progresiva en un país donde hoy, según la misma FAO, la pobreza está sobre el 92% de la población y la pobreza extrema, o sea que no tiene los recursos para comprar los alimentos, excede el 82% de la población. Bueno, nuestro invitado toca varios temas. Yo quisiera referirme a uno de los extractos del informe que habla, por ejemplo, de los cereales como el maíz, que durante muchos años fue producto bandera en Venezuela, que forma parte además o formaba parte de la alimentación básica y de los platos tradicionales venezolanos, casi todos. Allí, en el caso del maíz, hubo un aumento mensual en diciembre de 7.1%, impulsado por los precios internacionales del maíz, los cereales. Se dispararon en el caso del maíz 11,2% y actualmente se sitúan 42,3% por encima de su nivel de enero del año 2020. Yo le pediría un comentario al respecto porque en otra época esto sería un problema, pero no, digamos, de las dimensiones que tiene ahora mismo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso, volvamos, es que una de las características que tristemente estamos sufriendo en la sociedad venezolana es que ya la administración pública no tiene ni siquiera una orientación política, porque durante más de 16 años nos vendieron como que Venezuela iba para el paraíso con el socialismo del siglo XXI, y como ya lo hemos dicho, a partir del 2015 entramos en una crisis, y en el último año lo que hemos virado a un proceso de capitalismo salvaje, de un capitalismo salvaje donde aquí no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de supervisión no sobre la existencia de los alimentos, ni siquiera por los pocos que hay con la calidad que nosotros estamos comiendo. Bueno, esa variación de enero del 2020 a 2021 tiene una sola explicación, que es la producción de maíz, un país que llegó a producir o menos 1.600.000 toneladas de maíz blanco, o de maíz en general, llegó a los 2 millones, o está produciendo más de 400.000 toneladas, ¿no? Y bajo ese esquema, y es, como tú muy bien lo decías, uno de los alimentos básicos de la alimentación del venezolano, el maíz blanco con nuestra tradicional arepa, que ya la población no tiene recursos para poderlo comprar. O sea, la poca producción, no sé, muy difícil poder hablar de estadísticas de un país donde la información es secreta, y además legalmente secreta, porque con la aprobación de la ley antibloqueo, entonces está prohibido llevar información, pero las estimaciones que tienen las organizaciones privadas es que este año en la zafra, vamos a decir, del 2021, la producción de maíz no llegó a superar el 15-18% de lo que pudiera ser el potencial que pudiera sembrar en el país. Por lo tanto, con esta caída de la producción, la escasez del producto, la imposibilidad del venezolano de tener los recursos para comprarlo, evidentemente funcionaron las leyes del mercado que en forma no regulada
hoy caracterizan la actividad comercial en el país gracias a ese saludismo salvaje. Esa es la inflación que estamos viviendo. Yo tengo que preguntarle porque a veces nuestra memoria es corta y tomando en cuenta que usted saca a colación el tema de las sanciones, ¿desde qué momento, según se tienen cifras, empezó el declive de la producción de alimentos en nuestro país? Recordamos algunos años durante la administración del expresidente Chávez donde se gastaron miles de millones de dólares en importación de alimentos y no se destinó ese dinero a la producción nacional, por ejemplo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es que precisamente una de las características que hemos tenido en este proceso de deterioro es que, si bien cierto, hasta el año 2008 nosotros pudimos tener un crecimiento de la producción interna, a partir del 2009, ¿no? Aprovechándose en una bonanza de los ingresos petroleros que no eran sustentables, el gobierno empezó a darle prioridad a las importaciones sobre la producción nacional. Y es a partir del 2009 donde empieza a caer la producción, pero el consumidor no lo sintió porque fue sustituido por importaciones. Y fue progresivamente sustituyendo por importaciones. Es un proceso donde, sin que el consumidor lo sintiera, estábamos destruyendo la producción interna. Es precisamente a partir de 2015, cuando el país ya no tiene los recursos para garantizar esas importaciones, donde se empieza a evidenciar la escasez, porque ya no pudiendo importar y habiendo destruido la producción nacional, evidentemente la oferta empezó a disminuir progresivamente, paralelamente a una crisis económica que también devaluó la capacidad de compra del venezolano. Y esa es la crisis estructural que nosotros estamos viviendo. Y eso empezó a partir del 2015, cuando las sanciones realmente se empiezan a dar, es a partir del año 2019. Rodrigo Agudo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, ofreciendo opinión y análisis acerca de este tema que tiene que ver con el impacto del incremento en el precio de los alimentos, tal como lo refleja el último informe de la FAO, la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en medio de esta coyuntura que tiene que ver con la pandemia de COVID-19 que afecta a todo el planeta. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, con algunos de los portales informativos. Iniciamos con esta carta que envió el equipo de Juan Guaidó, concretamente el comisionado presidencial para Asuntos Exteriores, Julio Borges, designado por la Asamblea Nacional. Él decía en su cuenta en Twitter: enviamos carta oficial a la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Erika Moines, ante la devolución de las credenciales diplomáticas que acreditaban a la señora Fabiola Sabarce como embajadora de Venezuela en la República de Panamá. Y acto seguido, él desgrana en una cantidad de tweets, en un hilo, lo que dice el documento. Él advierte
respetamos la decisión soberana de su gobierno y confiamos en que seguirán respaldando a los venezolanos que atraviesan una grave crisis humanitaria en la recuperación de la democracia. De nuestra parte, a diferencia de la dictadura de Maduro, dice Julio Borges, Panamá cuenta con la solidaridad de los venezolanos. Se ha demostrado históricamente en la recuperación de la soberanía del Canal de Panamá, en los esfuerzos por la pacificación y democratización en Centroamérica, entre otros. Hoy más que nunca, dice Julio Borges, es importante el decidido apoyo de la comunidad internacional para que el régimen de Nicolás Maduro dé paso a la democracia en Venezuela. Eso dice la misiva. Habrá que ver cuál es la posición de Panamá, sobre todo en la Organización de Estados Americanos, a partir de este momento. El Ministerio Público, lo dicho, entregó un segundo informe sobre Venezuela a la Corte Penal Internacional. Se refiere el nacional a la Fiscalía, al fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, Tarek William Saab. Anunció que este segundo reporte se suma al que ya habían entregado el pasado 30 de noviembre para cooperar con la institución internacional. Y bueno, revisando el informe que hemos invitado a leer, aunque es extenso, es duro, es complejo de digerir, pero vale la pena hacerlo para conocer el alcance de lo que hemos sufrido, lo que nos ha tocado vivir en nuestro país, sobre todo a las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos. Una de las conclusiones de la misión, el número 1988, dice que sobre la base de lo anterior, ellos describen la situación de los cuerpos de seguridad y lo que ha pasado en materia de violación de derechos humanos, existen motivos razonables para creer que el presidente tenía conocimiento de violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los actos de violencia sexual documentados en este informe y realizados por el SEBIN desde el año 2014. Así de dura es la conclusión, o una de las conclusiones. La pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿de esto habló el señor, el fiscal designado al margen de la Constitución en el documento que entregó a la Corte? Seguramente no. Eso lo decimos nosotros. La reacción de España a las declaraciones del ministro ruso luego de la visita de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, rechazando, o mejor dicho, pidiendo la excarcelación de Alexei Navalny, este líder opositor ruso, a quien intentaron asesinar, ustedes recordarán, envenenar concretamente. Él se salva, yo les diría que de milagro, es atendido por las autoridades en Alemania, y decide regresar a su país y acto seguido lo detienen y además lo condenan a varios años de prisión. Bueno, la canciller española reaccionó a una declaración de Sergei Lavrov, el canciller ruso. Ella replicó al ministro de Exteriores ruso que en España no hay presos políticos, porque intentó él matizar el caso de Navalny, se refirió concretamente a lo que ocurre con líderes separatistas en ese país. Lavrov comparó el caso de Navalny con el de los líderes independientes condenados por el proceso, así se llamó el proceso judicial en su contra. Y bueno, la canciller ha dicho nada de eso. No existen presos políticos en España. El caso de Navalny sí, en ese caso sí se puede hablar de preso político. Y una lamentable noticia para el mundo del espectáculo y aquellos que les gusta el cine. Murió a los 91 años el actor Christopher Plummer, cuya carrera abarca desde Sonrisas y Lágrimas y A todo el dinero del mundo. 3 veces candidato al Oscar, el intérprete obtuvo la estatuilla de Hollywood a los 82 años con Beginners y falleció lamentablemente, según se ha informado, el día de hoy. Vamos a reponer uno de los videos, declaraciones de la semana. El ministro de Salud de Colombia ofrecía detalles acerca de la preparación. Y vamos a escuchar lo que explica, porque nada de eso se está haciendo lamentablemente en Venezuela, que nos invita a pensar que siquiera existe la intención de adquirir las vacunas. La semana que viene será fundamental, se cumple el plazo de la OPS para cancelar lo que se adeuda y acceder a más de 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. Hoy en Colombia se puso en funcionamiento el portal Mi Vacuna para que los ciudadanos estén al tanto
del proceso que se va a iniciar a finales del mes de febrero. Escuchemos lo que decía el ministro Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia, explicando el proceso de preparación, solo preparación para lo que será la vacunación de febrero. Escuchemos. Es necesario contar tanto con las EPS, las IPS y todo enmarcado dentro de la acción de las entidades territoriales, de los departamentos, distritos y municipios, todos actuando para integrar acciones necesarias para llevar a cabo la vacunación con éxito. Primero, revisión de las necesidades. Esperamos que los entes territoriales revisen las necesidades que se tienen para poder hacer el mejor alistamiento. Segundo, deben cubrir una lista de chequeo que ya se les envió, se remitió y se validó con 69 requerimientos que deben llenarse para poder tener en el territorio la adecuada vacunación. En el caso ya específico de los centros de acopio que están distribuidos en departamentos y distritos, la disponibilidad de capacidades de refrigeración, de ultracongelación. Desde el gobierno nacional vamos a dar apoyos para la disponibilidad de ultracongeladores, para el almacenamiento de biológicos, pero toda la red de frío debe estar integrada, debe ser revisada, debe contar con el respaldo de energía y con todos los protocolos de bioseguridad y protocolos de manejo de biológicos como son las vacunas. También debemos tener en cuenta que se han planteado unos lineamientos que deben ser seguidos para cada territorio, lo cual incluye la conformación de comités con EPS, IPS y entes territoriales que deben ser permanentes a nivel de los departamentos y donde deben realizarse todas las actividades de microplaneación y deben implementarse para poder tener la programación, los puntos de vacunación, las programaciones específicas y las capacidades instaladas que debe tener cada punto de vacunación. También parte de las declaraciones que decía el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, esta es la lista de preparación de cara a el proceso de vacunación contra el coronavirus, y es lo que ha ocurrido prácticamente en todos los países que han atravesado este proceso. En Venezuela no se dice absolutamente nada. Me quedo con la reflexión sobre los ultracongeladores, la necesidad de tener una cadena de frío para garantizar que los biológicos, no se van a perder, es decir, serán aplicados y van a poder estar a resguardo en tanto se realiza este proceso de vacunación. Habrá que ver, cuándo y cómo va a ocurrir en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, bueno, a pesar de la pandemia de coronavirus, este domingo se celebran elecciones en Ecuador. 13 millones de ciudadanos concurren a las urnas para elegir a presidente de la República y otros varios cargos. Eligen el binomio presidente-vicepresidente, más de 130 miembros de la Asamblea Nacional, 6 del Parlamento Andino. Y bueno, luce una carrera, según lo que hemos visto en los medios de comunicación, cerrada, que obligará a, entiendo, a una segunda vuelta, y lo vamos a discutir con nuestro siguiente invitado, que además, entiendo, Juan Fernando, aspira a la reelección. Juan Fernando Flores es asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y África en el periodo 2007-2021. Además, forma parte del movimiento Creo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Quito. Un gusto conversar contigo, Juan Fernando, y quisiéramos conocer los detalles acerca de la preparación de cara a este proceso. Hemos escuchado, leído distintas entrevistas. Está en juego el regreso o no del correísmo, es decir, del socialismo del siglo XXI. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, yo creo que realmente el continuismo que han tenido ellos en los últimos 14 años, lo que van a buscar en esta elección es el que regrese Rafael Correa, quien actualmente es prófugo de la justicia ecuatoriana, y que durante este gobierno que se va a terminar el próximo 24 de mayo, ha sido muy claro a través de la justicia que él tiene que darle la cara al país por lo que le hizo al Ecuador. Pero que además no solo nos estamos debatiendo sobre ello, sino que el fortalecimiento del socialismo del siglo XXI, como estamos viendo que ocurre en países como Bolivia, Argentina, o como ya ocurre en Venezuela, es un peligro latente para nuestra región. Así que en ese sentido los ecuatorianos están llamados a ejercer su voto y con ello definir el futuro de este país, que estamos convencidos será por el cambio y no por mantenernos donde nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Juan Fernando, entendemos que los dos candidatos, según las encuestas, tú ya nos corregirás si nos equivocamos, con mayor probabilidad de llegar a la presidencia son Andrés Arauz, es el candidato del correísmo, y Guillermo Lasso, del movimiento Creo. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, en este caso, Andrés Arauz representa justamente esa candidatura del correísmo y de lo que es el modelo de la revolución ciudadana, muy similar a otros procesos que se han venido dando en la región, mientras que en nuestro caso, Guillermo Lasso es un hombre que está buscando llegar al poder justamente para traer un cambio político y en diferentes vertientes al país. Guillermo Lasso, junto a las listas del movimiento Creo 21, busca justamente que los ecuatorianos tengan mayor oportunidades para surgir y en especial para que ese cambio se pueda sentir. Por eso el llamado es a todos los ecuatorianos este domingo 7 de febrero, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a participar y votar para que en las próximas elecciones puedan elegir con su voto el destino del Ecuador y de todo el futuro de las próximas generaciones. Hemos leído, Juan Fernando, que hay un ambiente electoral de apatía, escepticismo y hartazgo. Esa fue la palabra que utilizó Ximena Zapata del Instituto Giga. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, lamentablemente la corrupción, la falta de seriedad en las instituciones, el que el mismo hecho vemos como la justicia actúa de manera impune en muchísimos casos, lo único que ha traído es que hoy los ciudadanos sientan que no vale la pena ni siquiera salir a votar, porque ¿de qué sirve que tengamos a las personas que están en el poder si no se hace absolutamente nada? Nuestro llamado es al contrario, el que lamentablemente el ausentismo, esa mala intención de dejar las cosas de lado, es lo que nos ha llevado a que el día de hoy hombres y mujeres que no son los mejores que deberían estar allí, justamente estén en el poder tomando la decisión
para mal del país. En ese sentido, el llamado que se ha hecho es a los jóvenes en especial, quienes son más del 42% del padrón electoral en esta elección, que salgan a participar y entiendan que la votación se va a definir el futuro justamente del país en todos los sentidos. Juan Fernando, ocurrió, me parece que lo hablamos la última vez que conversamos, en el caso de Bolivia, ganó el candidato Evo Morales y él regresó y las investigaciones en su contra se diluyeron en medio, bueno, de ese nuevo gobierno que tomó posesión. ¿Puede pasar algo similar en Ecuador o no? ¿Está descartado? ¿Qué puedes decir? Bueno, Andrés Arauz ha hablado de que él no va a hacer absolutamente nada o le va a dar una amnistía a Rafael Correa, porque él está convencido de que la justicia, al darse cuenta de que ya no tiene la presión política de quienes hoy están en el poder, que cabe recalcar fueron ellos mismos los que llevaron a Lenín Moreno a la presidencia, la misma justicia echará para atrás todos los procesos en contra del expresidente. Lo que ellos están buscando a través de esta elección, como les menciono, es impunidad, el que puedan seguir haciéndole tanto daño al país, no solo en corrupción, sino en otras áreas que lamentablemente han golpeado al Ecuador y que simplemente no haya responsables. Pero ellos deben saber que habremos representantes y sobre todo líderes políticos junto a los ciudadanos que no permitiremos que eso avance. Ellos tienen que darle la justicia a la cara, porque quien hoy es prófugo de la justicia no puede pretender volver con bombos y platillos a un país que tanto daño le ha hecho. ¿Con qué porcentaje de votos, Juan Fernando, gana un candidato a la presidencia en Ecuador? En nuestro caso, para ganar el balotaje en primera vuelta, tiene que obtener el 40% de los votos válidos del proceso electoral y al menos 10 puntos por encima de quien se encuentra en segundo lugar. Eso le daría automáticamente la presidencia en una primera vuelta electoral. De no lograrlo, vamos a una segunda vuelta electoral que se va a decidir el domingo 11 de abril, quién sería el próximo presidente y vicepresidente de la República para tomar posesión en el mes de mayo. Tengo que preguntarte acerca del caso de Venezuela. Sabemos la posición de Guillermo Lasso. No sé cuál es la posición del candidato del correísmo con relación a nuestro país. Seguramente será de apoyo al régimen de Nicolás Maduro si es del fin de Rafael Correa, como han dicho los medios de comunicación. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, yo creo que basta ver hacia dónde estuvo Rafael Correa hace menos de 2 meses y qué clase de procesos electorales, entre comillas, democráticos buscó avalar justamente en Venezuela para ahora él buscar el respaldo acá en el Ecuador. Sin duda, Andrés Arauz haría un retroceso en lo que es el rechazo a la situación en Venezuela, porque no solo reconocería a Nicolás Maduro como presidente, sino que seguramente desconocerían algo tan delicado como la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, donde en nuestro caso más de 500.000 venezolanos viven hoy en día en el Ecuador, donde muchos están en condición de refugio o solicitud de asilo por la situación que vive Venezuela. En caso de Andrés Arauz llegar al poder, estamos convencidos de que eso lo eliminaría automáticamente, porque para ellos no hay crisis. Por lo tanto, no hay por qué tener refugio o asilo a ciudadanos que no huyen de, según su punto de vista, algo que no está sucediendo en Venezuela, algo que rechazamos categóricamente, porque no necesitamos que nos abran los ojos, sino solo ver en las calles lo que ya se está viendo sobre nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué pasaría si gana Guillermo Lasso la elección? Nosotros consideramos que es fundamental el que se busquen soluciones ya no solo en las palabras, sino en las acciones. Por eso consideramos que la doctrina Roldós es importante y urgente en aplicación para la situación en Venezuela. La doctrina establece que más allá de quienes estén en los gobiernos, debe prelar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en ese país. Y nosotros tenemos más de 350.000 ecuatorianos que viven allá. Por lo tanto, velaremos no solo por el respeto de los derechos humanos y que tengan una calidad de vida digna, sino que como región busquemos una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, que nos golpea a todos por igual. Porque justamente por ser cómplices en silencio de lo que ha venido sucediendo en Venezuela, hoy la región es testigo fiel y vivo de lo que están sucediendo y padeciendo los hermanos venezolanos que llegan todos los días a pie por las diferentes fronteras. Juan Fernando Flores, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ya te invito en la próxima semana o pronto para conocer tu análisis acerca del resultado de este domingo, asambleísta de Ecuador por América Latina, el Caribe y África del periodo 2017-2021, aspira a la reelección, forma parte del movimiento Creo de Ecuador. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya,
En la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarle, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.